ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a las 9 de la noche, nos reúne a la mesa familiar con temas de interés, de prevención, de tomar todas las medidas que correspondan, tratar un poco de acercarnos a la gente para darle las recomendaciones adecuadas. Hoy vamos en virtud del tiempo que está transcurriendo y ya casi llegando la primavera, vamos a empezar a preocuparnos por la aparición de algunas enfermedades que se llaman estacionales, ¿no es cierto?, o estacionarias, y que son más o menos de esta época. Siempre hacen su aparición así en forma periódica, y siempre generan un poco de inquietud. Si bien son enfermedades que todas las conocemos, todos los años pueden sufrir algunas variantes, y de hecho ya hay una especie de alerta, ¿no es cierto?, por casos que han aparecido en San Pablo, en Brasil, y hay confirmados 3 o 4 casos en la provincia de Buenos Aires y en Cava también, a pesar de que, bueno, se sabe que contamos con las vacunas y todos los casos que están corroborados y que están diagnosticados y certificados son concretamente de sarampión. Hoy vamos a hablar de las 4 enfermedades básicas. Yo decidí darle la importancia que se merece a cada una. Por lo tanto, hoy vamos a tocar 2 enfermedades de ellas, de las llamadas eruptivas, que son la varicela y la rubiola. Y vamos a hacer seguramente un programa posterior con las otras 2 que son no menores. Yo te diría que son un poquito más complicadas que estas, y que son el sarampión y la escarlatina, ¿no? Que también el año pasado tuvimos casos de sarampión y tuvimos también muchos casos de escarlatina. Entonces, como son enfermedades de alta incidencia en esta época, y ya van a empezar en las escuelas y ya empiezan las recomendaciones, si estoy vacunado, no estoy vacunado, qué hacer, lo llevo, no lo llevo. Pues la idea es, como yo siempre les digo, no alarmar, sino alertar a que estemos preparados, porque van a empezar a aparecer estas enfermedades, que sepamos diferenciar más o menos cuáles son. De hecho, cualquiera de ellas es un impedimento para que un chico vaya a la escuela, pero también no vamos a hablar solamente de los chicos, porque cualquier persona que no las haya tenido, sea un adolescente, un adulto mayor, la puede tener, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar con la más clásica de todas, con una de las enfermedades eruptivas más conocidas, y que es la varicela, ¿no? La varicela es viejísima, como yo creo que todos hemos tenido, los que tenemos ya cierta edad, ¿no es cierto? Hemos tenido varicela, y ustedes recordarán que hasta antes se recomendaba, cuando una persona en la familia tenía varicela, juntar a todos los chicos, juntar a los hijos, como para decir, ya que la tengan todos y que generen su inmunidad y después no tengan problemas cuando sean grandes, ¿no? Fíjense el concepto que teníamos anteriormente de esta enfermedad. La varicela es una enfermedad virósica, o sea, es producida por un virus específico, el virus de la varicela zoster, así se llama. Es un virus que tiene una incidencia estacional, aparece generalmente en otoño y primavera, llegando a esta época, y aparece así en las escuelas, ¿no es cierto?, en los colegios, en las guarderías, un poco más de afinidad por los chicos, más allá de que la mayoría hoy por hoy está vacunado. Pero a pesar de eso, la varicela puede presentarse en forma atenuada, pero puede presentarse. Entonces decimos que es una enfermedad estacional porque aparece más o menos en esta época del año. Tiene algunas generalidades. Por ejemplo, se puede confundir con otra de las 3 eruptivas convencionales, con el sarampión, se puede confundir con la escarlatina también, pero después a medida que vayamos viendo las características de cada una, vamos a ver que se pueden diferenciar. No tienen predilección por ninguna edad, pero se dan mucho en edad escolar. ¿Por qué? Por la forma de contagio. La forma de contagio de la varicela es muy simple. Se transmite de 2 maneras básicamente. Una por
el virus se disemina por el aire, o sea que cuando nosotros hablamos, cuando estornudamos, tosemos, en este momento que yo estoy hablando estoy eliminando millones de partículas de saliva que no se ven, ¿no es cierto? Y que pueden llevar el virus de la varicela. Entonces una persona que está con varicela puede estar contagiando simplemente al hablar. Esos virus quedan flotando en el aire, penetran por vía inhalatoria, o sea, pueden entrar por la nariz, por la boca de otro chico y de allí ya introducirse al organismo. Esa es la forma más común de contagio. La forma menos común, pero que también es otra vía de contagio, es a través de las lesiones. Van a ver cuando veamos algunas imágenes que se forman unas ampollas que tienen un contenido líquido. Si esas ampollas se rompen, se revientan, el contacto con ese contenido líquido puede hacer que se transmita también de chico a chico, de persona a persona. Esas son las formas. Entonces imagínense un chico con varicela que comienza a hablar, a estornudar, a toser y puede contagiar a 30, 40 chicos, ¿no es cierto? Entonces de esa es la manera en que se disemina rápidamente. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que un chico que tiene la enfermedad, que ya fue contagiado y que todavía no tiene los síntomas de la varicela, o sea, no tiene todavía las lesiones en la piel, sin embargo ya puede estar contagiando 2 o 3 días antes. Entonces yo puedo tener un aspecto físico de que estoy totalmente sano, o el chico puede estar totalmente sano, no tener más que un dolorcito de cabeza, o sea, está incubando algo, pero ya tiene el virus de la varicela instalado. Ese chico que no tiene ninguna lesión en la piel y está yendo a la guardería, está yendo al colegio, o una persona que está yendo al trabajo o está yendo al colegio, está contagiando porque no tiene ningún aspecto físico de estar enfermo. 2 días antes de que le aparezcan las lesiones. De allí es que sea tan contagioso y que se transmita tan fácilmente, ¿no? Desde el momento en que el virus de la varicela es inoculado, es introducido en el cuerpo, en un chico, en un adulto, comienza lo que se llama el periodo de incubación. El periodo de incubación es el que va desde que la persona se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas. Y todas estas enfermedades eruptivas tienen una característica que un periodo de incubación largo de 7 a 14 días. Entonces yo me pude haber contagiado anoche y durante estos 14 o 15 días estoy incubando la enfermedad, todavía no tengo los síntomas y 2 o 3 días antes de tener los primeros síntomas ya empiezo a contagiar a otras personas. Entonces imagínense que es bastante difícil de poder evitar el contagio, ¿no? Entonces, la mejor manera obviamente va a ser la vacuna, que la vamos a hablar después. Pero si uno habla de estas formas de contagio, imagínense que estamos todos expuestos y más aún cuando viajamos en colectivo, cuando uno va en un avión, cuando está en lugares cerrados, en un aula, en un acto. Entonces, ¿cómo comienza la varicela? La varicela comienza como cualquier enfermedad viral, ¿no es cierto? Con un poco de fiebre, temperatura no muy alta, que también puede no tenerla. A veces debuta directamente con las lesiones en la piel. Puede haber dolor de cabeza, un estado así de malestar general, de decaimiento, de dolores musculares. O sea, es como que si dijéramos, bueno, uno concurre al médico y le dicen, bueno, debe estar incubando algo, tiene la garganta un poquito colorada, tiene algunos síntomas, probablemente esté incubando una gripe, y realmente uno no puede hacer el diagnóstico a no ser que vengan y le digan, bueno, estuvo en contacto con el primito, con el hermanito, con un amigo que ahora está con varicela, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, lo que ocurre es que si uno hace un buen interrogatorio, puede por lo menos sospechar de que puede haber alguna posibilidad. Es ahí cuando aparecen las erupciones en la piel. Las erupciones en la piel tienen algunas características. Acá yo quiero que presten atención porque es acá donde se confunden o se pueden diferenciar las enfermedades eruptivas.
La varicela comienza con después de este periodo de incubación y de este cuadro de decaimiento, fiebre, dolor de cabeza, aparece, digamos, como una lesión que simula ser como una picadura de insecto, como si le hubiera picado un mosquito. Simplemente que empiezan a aparecer en varios lugares del cuerpo. Se puede confundir muchísimo con las picaduras de insectos, se puede confundir con las picaduras de las pulgas. Ustedes vieron que las picaduras de las pulgas son bien rojas y están dispersas por toda la piel. Pero ¿qué pasa? Después de formarse esa lesión inicial, que es como una picadura, comienza a formarse inmediatamente como una ampolla. Esa ampolla se va llenando de líquido. Ese contenido líquido, que puede ser incoloro, puede ser amarillo, puede ser grisáceo o puede ser verdoso, es la típica ampolla de la varicela. Si ustedes ven, y podemos mostrar un poquito esta imagen que tenemos aquí en pantalla, lo que vemos es lo siguiente. Vemos que, ustedes ven, este es el periodo inicial de una varicela, ¿no? Acá se observa perfectamente bien que parecen picaduras. Esto, si uno lo mira así, en primera instancia, un chico que no tuvo fiebre, no tuvo ningún... diría, estas son picaduras de pulgas, es lo que más parece. Después de esto, esas mismas lesiones, que son como puntitos, como picaduras, se van a transformar en ampollas. ¿Ven? Aquí ya aparecen las ampollas, algunas recién están empezando, otras ya tienen un contenido líquido que puede ser amarillo, grisáceo, verdoso. Estas ampollas comienzan en la cara, después se van al tronco, o sea, al tórax, después se diseminan por todo el cuerpo y solamente respetan la palma de las manos y las plantas de los pies. Después de esto, estas ampollas se van a romper, ¿no es cierto? Se van a abrir. Ahí se elimina ese líquido que yo les decía que es muy contagioso, porque si una persona tiene contacto con ese líquido o el chico se toca y toca a otro niño, fíjense esto lo que es. Este es ya un estado avanzado, no en gravedad, sino en diseminación de la enfermedad. Imagínense un chico lleno de ampollas como si tuviera múltiples quemaduras, y tiene, digamos, una característica la varicela, que en la medida en que se va pasando todo este proceso que yo le decía, desde la picadura, después aparece la ampolla, después el contenido líquido de la ampolla, se rompe la ampolla, y en la medida en que se va rompiendo las ampollas todavía van apareciendo lesiones nuevas. Entonces hay algunas que están en periodo de inicio y hay otras que ya están culminando. Por eso la varicela se hace tan larga. Después de este periodo que el chico está lleno de ampollas, va a aparecer el periodo que se llama de costra. Acá se va a romper la ampolla, se va a formar como una cáscara. Esta es la típica lesión de la varicela cuando está empezando, que yo les decía. Ahí está la picadura y aquí está, digamos, ya la lesión con un contenido líquido en la ampolla, ¿no? Entonces, cuando están formadas todas las costras, ustedes van a ver que, háganse la idea de una hoja, cuando se rompe la ampolla, es como que la piel hace esto, como una hoja seca, ¿no es cierto? Se levanta, entonces quedan las costras que tienen un color grisáceo y a veces hasta azulado, y recién cuando caen las costras, ahí podemos decir que la varicela está en periodo de culminación. Este es un chiquito que evidentemente no está vacunado, puede ser por la edad. Si tiene menos de un año no va a estar vacunado porque no debe ser vacunado, pero o si no, un chico que es mayor de un año, no parece, pero que tiene una forma de varicela bastante importante. Y estas son las que yo les decía ya para completar esta parte, las lesiones donde dicen las costras, que las mamás dicen ya tiene cascaritas, ya puede volver a la escuela. Acá el secreto de esto es que un chico que tiene estas lesiones, que son las costras o las cáscaras formadas, ya no contagia más. Entonces, un chico que ya tiene todas las lesiones, todo el cuerpo cubierto de costras, es un chico que puede volver a su actividad normal o es una persona que puede volver a su trabajo porque ya ha pasado el periodo infecto contagioso. Pero ¿qué pasa? Suele ocurrir que a veces tiene lesiones que son costras y todavía tiene algunas que son ampollares.
Entonces, definitivamente, el tema pasa porque debe estar totalmente cubierto de costras y ahí recién podemos empezar a decir que ya no está contagiando más. Y esto es al segundo o tercer día en que se empezó a brotar, donde ya con esto el diagnóstico de varicela es inapelable, ¿no es cierto? Una persona, un médico que ve esto sabe, una mamá que ve esto sabe, una abuela que ve esto sabe que esto es una varicela. Esto no es una picadura de nada y seguramente en 3-4 días va a estar como en la imagen anterior, el chiquito que vimos lleno de ronchas y lleno de ampollas, y es el tiempo que debe guardar reposo, ¿no es cierto? Como la varicela es autolimitada, no es producida por un virus, prácticamente no tiene tratamiento, ¿no es cierto? Más que se puede en algunos casos agregar algún antiviral, lo vamos a ver ahora, pero no es lo indicado. Entonces la varicela comienza, tiene su periodo de incubación de 7 a 14 días, después de ese tiempo comienza con las lesiones, primero son como picaduras, luego aparece la ampolla, después se rompe la ampolla y por último se forman las costras. Si yo tomo el periodo de incubación, que dura 7 a 14 días, el periodo de estado, que es cuando está con todo esto, es una enfermedad que tarda 3 a 4 semanas desde que empieza hasta que termina. O sea, es una enfermedad bastante invalidante en cuanto a lo que es lo escolar, en cuanto a lo que es lo ocupacional en una persona que trabaja, ¿no? Acá ustedes ven en esta imagen, si podemos mirar, en algunos lugares ya están en periodo de costra, o sea, como que está seco, pero hay otras que todavía están con ampolla, o sea, este chico está contagiando. Sin ninguna duda, este es un bebé que no puede ir a la guardería, que contagia a los hermanitos y que contagia también a los adultos, pues los adultos no estamos exentos de tener este problema, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la varicela aparte de por esto que uno ve? Cuando uno ve un bebé con esta característica, no tiene duda que es una varicela. El diagnóstico se puede hacer primero haciendo un buen interrogatorio, preguntando si estuvo en contacto con otros chicos con varicela, preguntando si en la escuela hay casos de varicela 1 o 2 semanas atrás, porque ese es el tiempo que puede más o menos tardar en aparecer la enfermedad, o sea, haciendo un buen interrogatorio. En segundo lugar, los signos clínicos típicos, ¿no es cierto?, que son estos que hablábamos, toda la incubación, la fiebre, el decaimiento, la aparición de las vesículas o ampollas. Se puede estudiar, aunque esto no hace falta en realidad, si uno tiene esta imagen, sabe que es una varicela, mandar a analizar el contenido de la varicela para encontrar el virus ahí, ya es algo que prácticamente no se hace. Lo que sí también se puede hacer, si uno quiere estar tranquilo y corroborar, es hacer un estudio serológico, o sea, se hace una extracción de sangre y se buscan los anticuerpos contra varicela, entonces uno puede corroborar. Ahora, ¿con qué se puede confundir esto? Porque esta es una varicela, como decimos, de libro, ¿no es cierto?, ya bien florida, con todo, pero a veces cuando los chicos agarran una varicela intermedia, o un chico que está vacunado se agarra una varicela, hace algo mucho más atenuado. Entonces se puede confundir con 3 o 4 cosas. Con picaduras de insectos, se puede confundir con las picaduras de las pulgas. A veces el primer diagnóstico es picadura de pulga y resulta que a los 2 o 3 días uno tiene que rectificarse. ¿Por qué? Porque aparecieron las ampollas, entonces no eran picaduras de pulga, ¿no es cierto? Era la varicela que estaba empezando. También hay que diferenciarlo de lo que se conoce como escabiosis o sarna o sarnilla, si queremos darle un nombre más elegante. El impétigo son los granos que se infectan, ¿no es cierto? Ahí hay una gran diferencia en cuanto al tratamiento y en cuanto al pronóstico, porque cuando uno tiene un grano y se rasca y se lo infecta y se lo traslada a varias partes del cuerpo, esas son heridas infectadas, no por virus, sino por bacterias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La varicela se va a curar prácticamente sola. En cambio, un impétigo o una piodermitis, como también se la conoce, solamente va a ser pasible de un tratamiento antibiótico. Y acá yo quiero aclararles lo siguiente: no hay
como antes, 20, 30 años atrás, el impétigo, la piodermitis, la escabiosis, la sarna, eran enfermedades que uno decía, bueno, era gente de bajos recursos, de condiciones muy humildes, que vivían en lugares quizás no adecuados, que estaban hacinados en una sola habitación, que no recibían las medidas de higiene, de limpieza adecuada. Hoy no, hoy cualquier persona está expuesta a contraerse un impétigo, una piodermitis y una sarna, ¿no es cierto? La sarna es muy sencilla, se contagia por el simple contacto, o sea, yo hago un viaje en ómnibus, en colectivo, me siento en el asiento del ómnibus y cuando me levanto me llevo el parásito de la sarna y a los 2 días empiezo con sarna. O me tomo un remis, ¿no es cierto?, que no está adecuadamente preparado y me puede pasar lo mismo. O se puede contagiar por la sábana, se puede contagiar por prestarse la ropa, o sea, hay un montón de situaciones que van a hacer de que, digamos, estas enfermedades no sean prácticamente ya donde la higiene no tenga demasiada importancia. ¿Cuál es el tratamiento? Decíamos que al ser una enfermedad autolimitada, virósica, y acá el tratamiento pasa mucho por las medidas generales. Las medidas generales, ¿cuáles son? Lo primero es el aislamiento. O sea, no es que tenemos que tenerlo encerrado en una pieza, en una habitación, pero sí tenemos que ser conscientes de que un chico que tiene una varicela y que está contagiando no puede ir a la escuela, no puede ir a la guardería, una persona grande no puede ir a su trabajo con varicela porque está contagiando. Al no haber un tratamiento medicamentoso, lo más importante es el reposo, porque la varicela es una enfermedad buenita hasta que se complica. Cuando se complica mal. Entonces, tratemos de hacer reposo, de tomar mucho líquido, de dormir adecuadamente. Como antifebriles, si llega a tener fiebre, porque a veces mientras está brotando, podemos llegar a usar, lo único que se recomienda es usar el paracetamol, ¿no es cierto? Una droga que conocemos todo. Se trata de no usar aspirina. No usen más aspirinetas o aspirinas en la varicela porque puede surgir una complicación hepática, una enfermedad que se llama el síndrome de Reye y que prácticamente produce una insuficiencia hepática casi le diría mortal. Se pueden usar lociones, todas las conocemos, la piracalamina, el caladril, se pueden usar el talco, la maicena, el talco mentolado, ¿no es cierto?, que lo compramos en la farmacia o lo compramos en la placita, que eso lo que hace es, no actúa contra la enfermedad, sino que lo que hace es calmar la picazón que tienen los chicos, porque acá hay un secretito, ¿no es cierto?, que uno aprende con el tiempo. La varicela, si cumple todo ese proceso de picadura, ampolla, se rompe la ampolla, se forma la costra y se cae la cascarita, va a quedar la piel totalmente sana. Ahora, si el chico se arrasca las costras, se lesiona, se lastima arriba de esas heridas, ese chico se va a curar su varicela y esa piel va a quedar llena de cicatrices en todos los lugares donde tuvo la lesión de la varicela. Imagínense un chico de estas características que se rasque estas ampollas, que se lesione, se va a quedar con marcas para toda la vida en la cara, ¿no es cierto? Y como último, digamos, como último método ya en los casos en que la varicela se complica, se puede recurrir a los antivirales. Los antivirales se usan sobre todo en casos muy especiales. Se usa cuando un paciente tiene una inmunosupresión. Vamos a suponer un paciente que tiene un problema oncológico o que está con un tratamiento quimioterápico o que tiene una enfermedad que le anula las defensas. Entonces sabemos que ese virus de la varicela puede magnificarse en estos pacientes. Entonces, de ser una enfermedad benigna pasa a ser una enfermedad tremendamente maligna, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo, de los pacientes con HIV. Los pacientes con HIV, o sea, con SIDA, son una de las complicaciones que suelen presentar y que pueden ser mortal, es la encefalitis por el virus de la varicela. Y si hablamos de las complicaciones de la varicela, ya para ir cerrando este tema, lo primero hay que tratar de que esas lesiones sigan su curso normal. Si se infectan, si se sobreinfectan,
entonces aparece la piodermitis. Ahí sí vamos a necesitar el antibiótico. Obviamente que si es un paciente, lo que sí hace la varicela es le baja mucho las defensas al chico. Entonces, no sería raro que en una época como esta, que hay mucha gripe, que hay neumonía, aparte la varicela, por el bajón de las defensas, termina siendo una neumonía, que no tenía por qué hacerla al principio. Puede afectar también al tronco encefálico, puede producir meningitis, encefalitis y una enfermedad muy grave, donde afecta a los músculos, hace una infección de los músculos que se llama fascitis necrotizante, que prácticamente es, muy complicada. Bueno, al no haber, ¿no es cierto?, muchas medidas de tratamiento, más que el reposo, la dieta, una buena hidratación, no estar en contacto con otras personas, hay que hablar sobre la prevención. Y acá sí tenemos una vacuna que es eficiente, ¿no es cierto?, y que es obligatoria por ley y que es gratuita. Esta vacuna, que es la vacuna antivaricela, la más conocida de todas es la Varilrix. Esta se aplica en todos los CAPS, en todos los centros de salud, en todos los hospitales, y se aplica entre los 12 y los 15 meses. Habitualmente se está aplicando ahora, para no juntarla con la del año, más o menos a los 15 meses. Recuerden que hay un esquema de vacunación donde al año van una serie de vacunas y al año y medio van los refuerzos. Entonces en el medio, a los 15 meses, ahí como una cuña va la vacuna de la varicela. En épocas de epidemia se puede adelantar. Se supone que hasta esa época, más o menos, el bebé está protegido por los anticuerpos que le ha transmitido la mamá a través de la leche materna y durante el embarazo, si es que esa mamá tuvo varicela. Y si no tuvo, y si estamos ante un cuadro grave de que la varicela se fue complicando, se hizo una neumonía, se hizo una bronconeumonía o se hizo una encefalitis, entonces tenemos que apelar a un medicamento que no es barato y que no se consigue siempre, que es la gamma globulina antivaricela. Pero ya estamos hablando de casos excepcionales. Entonces, recuerden, varicela, una de las enfermedades eruptivas más importantes, más comunes, sigue vigente a pesar de la vacuna, siguen apareciendo casos, seguramente en 1 o 2 semanas vamos a tener los primeros casos en las escuelas. La idea es darle las recomendaciones, cómo evitar el contagio, que se queden en la casa, cuál es el tratamiento y sobre todo revisar el carnet de vacunación para ver si tenemos puesta ahí entre los 12 o 15 meses la vacuna que dice vacuna antivaricela. Si tiene esa vacuna no le garantiza que no se va a enfermar de una varicela, pero lo que sí se va a evitar son las complicaciones o se va a agarrar una varicela muy leve. Esto es algo que ya no debiéramos ver, ¿no es cierto?, por efecto de la vacuna y de los cuidados. Sin embargo, cualquier chico está, digamos, hoy propenso a contraer la enfermedad si no fue bien vacunado, si está expuesto a los hermanitos con varicela o quizás si es menor de 1 año de edad. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería contar sobre la varicela. La más conocida de todas las eruptivas son 4: varicela, sarampión, rubiola y escarlatina. Esas son las 4 que más conocemos. Y después aparecen otras enfermedades que muchos de sus pediatras le dirán, donde el chico hace fiebre, después de 2 o 3 días se brota muchísimo y aparece una erupción y se cura. Entonces va a decir, esa fue la 5ª. Y después va a ser la 6ª y la 7ª. Y son enfermedades virósicas que son muy parecidas, que no tienen nada que ver con esto y son todas virales. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla, 376-453-3999, vía mensaje de texto, vía WhatsApp, también a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, ya seguramente tendremos algunos mensajes que vamos a ir revisando ahora para tratar de responder todo lo que podamos. En el próximo bloque vamos a hablar de otra enfermedad no menos importante que la varicela y que es la rubiola. Ya volvemos en un par de minutos.
El cordón umbilical del bebé puede tardar hasta 30 días en caer. Mantener la higiene adecuada. Ya volvemos.